Hola amigos, saludos para todos. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Viviendo en la Palabra. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. ¿De qué vamos a estudiar hoy? Nuestro tema va a ser este. Y ahora, desde Cristo a nuestros días, cuando Cristo se llevó a todos al cielo, todas las almas, desde hace 2000 años a nuestros días, que mueren, continúan llenando el infierno en el centro de la tierra. Si tú mueres hoy en la noche por un accidente, Dios no lo quiera, por una embolia, por un infarto, por un atropellamiento, por una bala perdida, por una venganza, tú desciendes al infierno a los segundos de haber muerto. La muerte segunda. A propósito, la muerte segunda es llamada así porque ya esos pecadores murieron una vez y luego fueron lanzados al infierno, pero ahora van a resucitar en el día del juicio sus cuerpos para ser juzgados delante de Dios, y entonces serán echados en el lago de fuego, un lugar peor que el mismo infierno. Esta no es una idea de ningún hombre. Recuerden ustedes que la inmortalidad del alma, el hombre como un ser eterno, y el asunto de un infierno eterno viene casi desde el Edén. ¿Quién fue el que le dijo a Eva, no morirás? Fue Satanás a través de la serpiente. Por lo tanto, esta idea se ha venido repitiendo una y otra vez. La misma mentira, no morirás, se escucha hoy por todos los lugares. Vamos ahora un poco a la palabra de Dios para mirar algunos detalles bien interesantes en cuanto a lo que comienza a suceder después del pecado. Vamos con Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la sentencia que el Señor le da a Adán. Ya no viviría para siempre. Ya era mortal, volvería al polvo de la tierra. Quiero ahora que miremos lo que dice Job, el capítulo 14, versículos 10 en adelante. Dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Interesante estos conceptos. Hasta que no haya cielo. O sea, está hablando Job aquí de la venida del Señor y está hablando de la restauración de todas las cosas. Dice, ni se levantarán de su sueño. Recuerden esa expresión, sueño. Versículo 13. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguar tu ira, o que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Versículo 14. Aquí hace Jacob una pregunta y él mismo nos da la respuesta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Qué claro este pasaje acá del libro de Job. Tiene un concepto, Job, muy claro de lo que es la muerte y de lo que es el proceso. No dice Job aquí que iría al cielo inmediatamente al morir. Job está aquí claramente expresándonos la esperanza que él abrigaba en su corazón. Un día se levantaría del polvo de la tierra y estaría en la presencia del Señor. En Eclesiastés 9:10, Salmo 6, 5 y 146:4, la Biblia es muy clara en cuanto a la inconsciencia del hombre al morir. No hay conciencia, no hay alabanza a Dios, él no sabe si sus hijos sufren, no sabe absolutamente nada. Cumpliéndose lo que dice el mismo Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más memoria, todo es puesto en el olvido, todo termina con la muerte, sus esperanzas, sus proyectos. Vamos ahora a mirar Daniel capítulo 12, versículos 2 y 13.
¿Cuál era el concepto que Dios le da a Daniel en cuanto a lo que sucedería con él? Miren ustedes lo claro que la palabra de Dios nos muestra aquí el tema de la muerte en el Antiguo Testamento. Vuelve Daniel a expresar el asunto de dormir. Job hablaba de sueño. Daniel aquí nos dice dormir. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí entonces expresa claramente el asunto de que el muerto duerme y que un día será despertado. Escuchen cómo se lo dice el Señor a Daniel. Le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel aquí no recibe una esperanza inmediata o que inmediatamente iba a ir al cielo. A Daniel aquí se le dice, hasta el fin irás y te levantarás. Entonces, muy claro es hasta aquí lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si usted le preguntara al Señor Jesús, ¿qué le diría el Señor Jesús, que es el autor de la vida, en cuanto a qué ocurre con los muertos o cuál es el proceso de restauración de todas las cosas? Cómo al final de los días los muertos irían a levantarse. Cristo nos lo dice claramente en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No dice el Señor Jesús que se recibiría al morir ni la recompensa o la vida eterna. Se recibiría un día cuando el Señor llame a todos los muertos para resurrección. Primero para resurrección de vida eterna en la segunda venida de Cristo. Y segundo para condenación pasados los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20 y 21. Ahora quiero que miremos un poco lo que el apóstol Pablo nos dice. Recuerden que el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8 claramente nos expresa que él no esperaba recibir la corona de vida inmediatamente se muriera. Pablo dice allí, por lo demás me está guardada la corona, que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo lo que está diciendo allí es que en aquel día, ¿en qué día? En el día de la segunda venida. Pablo tenía esto muy claro. Ahora miremos en 1 Corintios 15, 51 a 55. ¿Qué es lo que allí dice? Que habrá una transformación de todos los que serán llevados al cielo. Pablo dice, esto mortal debe ser primero vestido de inmortalidad, porque no podrá nadie ser trasladado al reino de los cielos sin haber sido transformado. Entonces, seremos transformados, dice allí, en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Es el mismo proceso con los que serán resucitados. Los que son resucitados junto con los que estén vivos en la venida del Señor serán trasladados al reino de los cielos, dice el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Así que aquí lo que vemos nosotros aquí claramente es que la Biblia no se contradice. La Biblia conserva una armonía en cuanto a lo que sucede al morir y a lo que Dios hará al final de los tiempos. Quiero ahora compartir con ustedes algunas preguntas. Tengo preguntas. Preguntas relacionadas con este tema del infierno y acerca de una eternidad de los perdidos quemándose. La primera pregunta es, ¿habrá resurrección? Claro que sí. Todos hemos aprendido de la resurrección porque está en la palabra de Dios. Ahora, si hay resurrección, y como dicen estos predicadores que los que se mueren van directamente al cielo, entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene la resurrección?
Si ya están en el cielo, ¿por qué van a ser resucitados sus cuerpos aquí en la tierra? ¿Saben ustedes que esta es una pésima interpretación de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14? Pablo dice allí, porque Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y este texto lo usan para decir que Dios va a traer del cielo espíritus que van a encontrarse acá en la tierra con cuerpos. Un asunto completamente extraño, porque esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de resurrección de los seres humanos, tanto de los justos como de los injustos, que se levantarán, volverán a tener conciencia y recibirán o vida eterna o condenación. La segunda pregunta, ¿habrá un castigo ahora y después del juicio? Porque los que están hablando de infierno están hablando también de un infierno eterno y de un infierno inmediato. Si los que se mueren y son justos, según esta idea, van para el cielo, los que se pierden van para el infierno. Dios los va a sacar luego del infierno, los va a juzgar y después los volverá a echar al infierno. Oiga, es un asunto bien extraño porque la palabra de Dios nos muestra a Dios obrando ordenadamente. Y esto está escrito en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14. Y él habla de que Dios no es confusión. Y en el versículo 40 dice que Dios hace todo decentemente y con orden. Y esto es orden. Pero lo que nos están diciendo es un terrible desorden. Porque si Dios va a juzgar a unos que ya están siendo castigados, se parece esto a la justicia humana. ¿Saben ustedes que esto es un asunto muy humano? La justicia humana en muchos países y en nuestro país, Colombia, se lleva a la gente a la cárcel y muchos después son inocentes. Cuando han estado hasta años en la cárcel, entonces salen de la cárcel como inocentes. Pero lógico, la justicia humana es una justicia débil, una justicia imperfecta y aplicada por seres imperfectos, por seres también que necesitan ser juzgados. Pero aquí estamos hablando de justicia divina. Dios no es arbitrario. Dios no va a castigar sin haber juzgado. Habrá un castigo y habrá un juicio, pero ese juicio será hecho en el debido tiempo. El apóstol Pablo dice que lo haremos, dice allá en la primera carta a los Corintios. Este juicio se hará durante el milenio. Recuerden que al final del milenio es que se ejecutará la sentencia contra los que no aceptaron la salvación. Tercera pregunta. ¿Castigo por igual para todos? ¿Dios va a castigar igual a los que perpetraron crímenes, fueron unos criminales empedernidos, violadores de la ley de Dios insaciables? ¿Y también va a quemar eternamente a aquellos que simplemente no quisieron aceptar al Señor? Recuerden ustedes, hay mucha gente muy moral, muy pulcra, muy correcta, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y sin Cristo no hay salvación, dice el apóstol Pablo claramente en la carta a los Hebreos. No hay salvación. Entonces, si estos van a recibir ese mismo castigo, ¿Dios es justo? ¿Saben ustedes, mis hermanos queridos, que el Salmo 28:4, Isaías 40:10, Mateo 16:27 y Apocalipsis 22:12 dice que Dios va a darle a cada uno según sus obras? Por lo tanto, cada uno va a recibir lo que merece. Ese es el juicio justo de Dios, no lo que no merece. Porque si hay un castigo eterno para todos los que se perdieron, entonces Dios va a castigar de una manera arbitraria. Es como si en las cárceles estuvieran todos la misma cantidad de tiempo sin haber cometido los mismos delitos. La pregunta número 4, y esta sí que es bien interesante. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Ya usted tiene la respuesta, porque la Biblia lo dice, los que se salvan. Ahora, amigos, si los que se van
a condenar y van a estar en el infierno por la eternidad, ¿cómo van a estar en el infierno por la eternidad si no tienen vida eterna? Tienen que tener vida eterna, o Dios les va a dar vida eterna para quemarlos eternamente. Ahora, yo me detengo un poco aquí para decir lo siguiente. Dios no es un verdugo. Dios no es cruel. Y tal vez una palabra más fuerte, Dios no es sádico. No se goza en el sufrimiento de sus criaturas. Dios hará que un día el pecador no esté más sobre esta tierra. Pero de él ya no habrá más nada. Absolutamente nada. Pero ese Dios que andan predicando estos señores es un Dios cruel. ¿Saben que alguien de un grupo con el cual hablaba yo sobre este tema, que enseña lo mismo, me decía lo siguiente? Me decía, bueno, tienen razón en algunos argumentos. Yo creo que sí, hay como algo ahí que no encaja. Pero, hermano, si quitamos el infierno de la predicación, entonces ¿cómo la gente va a aceptar a Cristo? O sea que para muchos el infierno es simplemente un medio para asustar, un medio para llevar a la gente a la iglesia. ¿Saben que Dios no está llamándonos a través del miedo? Que Cristo habló del infierno. Sí, Cristo habló del infierno. Y la Biblia habla de ese castigo final. La Biblia habla de la perdición eterna. Y el Señor claramente nos dice que si nos queremos librar de esa condenación, Jesucristo ha venido a morir por nosotros. Pero este no es el medio de predicar. El medio de llevar a la gente a los pies de Cristo no es a través del miedo. Y tengo otra pregunta, mis queridos, y tal vez la última, que es bien interesante y que yo espero que alguien que está escuchando este tema nos la responda, por favor. En el capítulo 21 de Apocalipsis hay un texto que dice lo siguiente, y ustedes lo conocen. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Versículo 4. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis queridos hermanos y amigos, aquí dice, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El infierno que nos presentan esos soñadores que dicen que fueron al infierno y que vieron allá gente quemándose, lamentándose, y el infierno de lo que hablan estos predicadores como Jaciel y Armando Alducin y miles de ellos, es de un infierno donde van a estar lamentándose por la eternidad, llorando por la eternidad, clamando por una gota de agua. Y en uno de estos videos dice, y cuando pedían agua, un demonio les llevaba ácido para que tomaran. ¿Usted se imagina esas barbaridades? Increíble. Es increíble lo que estos piensan en su justicia. Esa justicia de la barbarie. Cómo el ser humano distorsiona la palabra de Dios. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La Biblia dice que Satanás será ceniza. Y lo dice claramente el profeta Ezequiel en el capítulo 28, los versículos 19, 18 y 19. Miren la claridad con la que la palabra de Dios nos habla de lo que ocurrirá con Satanás. Dice allí, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Cómo nos confirma esta idea el Señor en Malaquías? En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, con toda claridad la palabra de Dios nos dice este mismo proceso, pero aquí ya no solo con Satanás,
Aquí hay una expresión raíz refiriéndose al diablo, a Satanás, y a las ramas, que son todos aquellos ángeles que fueron expulsados con él del cielo, a los cuales él engañó, los que creyeron sus mentiras y los seres humanos que escucharon su voz. Dice en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 1 y 3 lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Escuchen estas expresiones de la palabra de Dios. Aquel día. No hay un infierno aún, mis queridos hermanos. Lo habrá en aquel día. Y 2 veces aquí lo expresa el profeta. Dice entonces, el texto termina diciendo, ha dicho Jehová de los ejércitos, no los dejará ni raíz ni rama. Raíz el diablo y rama todos los que han creído sus mentiras. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Lo mismo que dice el profeta Ezequiel. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo en Romanos 16 tiene la misma expresión. El diablo será ceniza. ¿Qué es ceniza, amigos? Nada. La ceniza no puede quemarse. Inténtalo quemar. Ceniza, a ver qué tal te va. Mis hermanos queridos, claramente la palabra de Dios nos presenta el proceso de la perdición del ser humano. Un día ya no serán más. En el universo no habrá ni un vestigio de todo lo que ha acontecido con este mundo de maldad. ¿Cómo va a haber un infierno eterno? ¿Creen que Dios va a estar recordándonos y qué tal en el cielo, pasando bien, feliz con el Señor? Y te imaginas cuántos seres queridos perdidos. Piensa por lo menos en una madre que se salvó, pero que su hijo no aceptó al Señor, fue rebelde. No era una persona depravada, pero no quiso creer. Pero está en el infierno. ¿Qué tal esa madre en el cielo y su hijo en el infierno? No puede ser. No puede ser estas ideas. Unas ideas tan extrañas en cuanto al carácter de Dios. Esto es lo que el diablo quiere. Distorsionar el carácter de Dios. Hacerlo ver, como ya dije, como un Dios cruel, como un Dios tirano, un Dios que supuestamente la ofensa ha sido tan dura para él que va a quemar por la eternidad a los que no quisieron la salvación ofrecida. Hermanos queridos y amigos, una cosa sí es clara. El acto de Dios de destruir un día a los pecadores no es el acto que a él le agrade hacer. El profeta Isaías en el capítulo 28 de su libro, el versículo 21, nos dice que esta es una obra extraña. Y Joel 2:13, en la parte final de este texto, usted lo puede leer, dice que a Dios le duele castigar, pero un día lo va a hacer. Mateo 10:28, el Señor Jesús habló de la destrucción final de los perdidos. Dios no podrá llevar al cielo a quien no quiere el cielo. Allí no sería feliz alguien que ha vivido en borracheras, en adulterios, que ha vivido robando, que ha vivido violando la ley de Dios. Para él ese lugar será un lugar de tormento. Por lo tanto, Dios en su misericordia tendrá que raerlo de la faz de la tierra. Queridos hermanos, tenemos un Dios de amor, un Dios perfecto, un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nos está invitando a ir a Él y nos está invitando a que permitamos que Él entre a nuestro corazón. Ese es el llamado que yo quiero hacer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Cenaré con Él y Él conmigo. Y en el versículo 21 nos invita el Señor a sentarnos en su trono. Al que venciere, le daré que se siente en mi trono. Amigos queridos, si te parece importante este mensaje, compártelo y ayúdanos a llegar a muchas personas. Gracias por estar aquí.
Gracias. En Jesús damos esa bendición para cada uno de ustedes. Amén.